Superar los obstáculos. Una vez que las personas han estudiado y se han educado desde el punto de vista financiero, es posible que aún encuentren obstáculos para lograr su independencia financiera. ¿Sí me escuchan bien allí? Sí, De acuerdo. Existen 5 razones principales por las que personas con educación financiera no pueden aún desarrollar columnas de activos abundantes, columnas de activos que pueden producir grandes sumas de flujos de efectivo que los liberan para que puedan vivir la vida que sueñan, en vez de trabajar tiempo completo tan solo para pagar las cuentas. Las 5 razones son: primera, miedo; segundo, cinismo; tercero, pereza; cuarto, malos hábitos; quinto, arrogancia. Razón número 1. Superar el miedo de perder dinero. Superar el miedo de perder dinero. Nunca he conocido a nadie a quien le guste realmente perder dinero. Y en todos mis años nunca he conocido a una persona rica que nunca haya perdido dinero. Pero he conocido a mucha gente pobre que nunca ha perdido 10 centavos en las inversiones. El miedo a perder dinero es real. Todos lo tenemos, incluso los ricos. Pero no es el miedo lo que constituye el problema. Es cómo maneja usted el miedo. Es cómo maneja usted la pérdida. Es cómo maneja usted el fracaso. Lo que establece la diferencia en la vida de uno. Eso se aplica a todo en la vida, no solamente al dinero. La principal diferencia entre una persona rica y una persona pobre es la manera en que manejan el miedo. Está bien tener miedo, está bien ser cobarde en lo que se refiere al dinero. Aún así, usted puede ser rico. Todos somos héroes en algo y cobardes en algo más. La esposa de mi amigo es enfermera en una sala de urgencias. Cuando ve sangre, se apresura a actuar. Cuando le menciono las inversiones, huye espavorida. Cuando yo veo sangre, no huyo, me desmayo. Mi padre rico comprendía la fobia sobre el dinero. Algunas personas están alteradas con las serpientes. Algunas están alteradas sobre perder dinero. Ambas son fobias, decía. Su solución para la fobia ante la posibilidad de perder dinero era el siguiente dicho: si odias el riesgo y te preocupa, comienza temprano. Por eso los bancos recomiendan el ahorro como un hábito cuando somos jóvenes. Si usted comienza joven, es fácil ser rico. No, no abordaré el tema aquí, pero existe una gran diferencia entre una persona que comienza a ahorrar a los 20 años y alguien que comienza a los 30. Una enorme diferencia. Se ha dicho que una de las maravillas del mundo es es el poder del interés compuesto. La compra de la isla de Manhattan ha sido considerada como una de las gangas más grandes de todos los tiempos. Nueva York fue adquirida por $24 en, en baratijas y a valorios. Sin embargo, si esos 24 hubieran sido invertidos al 8% anual, tendría un valor de más de 28 billones en 1995. Manhattan solo podría ser comprada nuevamente con esa suma y quedaría mucho para comprar Los Ángeles, especialmente a los precios inmobiliarios de 1995. Mi vecino
trabaja para una importante compañía de computadoras. Ha estado allí por 25 años. En 5 años más dejará la compañía con 4 millones en su plan de retiro del tipo 401K. Esta cantidad será invertida principalmente en fondos mutualistas de alto crecimiento que convertirá en obligaciones y valores gubernamentales. Él tendrá 55 años para entonces y tendrá un flujo de efectivos de más de $300,000 al año, más de lo que gana con su salario. De manera que puede hacerse incluso si usted aborrece perder o correr riesgos, pero debe comenzar temprano y definitivamente establecer un plan de retiro y contratar a un planificador financiero en quien confíe para guiarle antes de invertir en nada. Pero, ¿qué pasa si usted no tiene mucho tiempo disponible o desearía retirarse temprano? ¿Cómo puede usted manejar el miedo a perder dinero? Mi padre pobre no hizo nada, simplemente evitó enfrentar el tema y se negó a conversar sobre la materia. Mi padre rico, por otra parte, me recomendó que pensara como un lejano. Me gusta Texas y los tejanos. Solía decir, en Texas todo es más grande. Cuando Texas gana, gana en grande. Y cuando pierde es espectacular. ¿Les gusta aprender? Pregunté. Eso no es lo que estoy diciendo. A nadie le gusta perder. Muéstrame a un perdedor contento y yo te mostraré a un perdedor, dijo mi padre rico. Es la actitud de los tejanos acerca del riesgo, la recompensa y el fracaso. A lo que me refiero es la manera en que manejan la vida. Ellos viven a lo grande, no como la mayoría de la gente por aquí, que vive como cucarachas en lo que se refiere al dinero, cucarachas alteradas de que alguien encenderá la luz, doliéndose cuando el empleado de la tienda de alimentos comete un error de 25 centavos en el cambio. Mi padre rico siguió su explicación. Lo que más me gusta es la actitud de Texas. Ellos están orgullosos cuando ganan y se gatan cuando pierden. Los tejanos tienen un dicho: si vas a quebrar, quiebra en grande. No quieres admitir que quebraste por un dúplex. La mayoría de la gente en los alrededores tiene mucho miedo de perder, que no tienen siquiera un dúplex por el cual quebrar. Él nos decía constantemente, a May y a mí, que la razón más importante de la falta de éxito financiero era que la mayoría de la gente jugaba demasiado a lo según. La gente está tan temerosa de perder que de hecho pierde. Eran sus palabras. Fran Tackleton, alguna vez un gran jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano, lo dice de otra manera. Ganar significa no tener miedo de perder. En mi propia vida he notado que mis victorias generalmente siguen a mis derrotas. Antes de finalmente aprender a nadar en bicicleta, a nadar en bicicleta me caí muchas veces. Jamás he conocido a un jugador de golf
que nunca haya perdido una pelota. Nunca he conocido a alguien que se haya enamorado sin que antes haya quedado con el corazón destrozado. Y nunca he conocido a alguien que sea rico y que nunca haya perdido dinero. Así que para la mayoría de la gente, la razón por la que no gana desde el punto de vista financiero es porque el dolor de perder dinero es mucho más grande que la alegría de ser rico. Otro dicho de Texas es: todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. La mayoría de la gente sueña con volverse rica, pero está aterrada de perder dinero. Así que nunca van al cielo. Mi padre rico solía contarnos historias a May y a mí sobre sus viajes a Texas. Si realmente quieres aprender la actitud de cómo manejar riesgos, pérdida y fracaso, ven a San Antonio y visita el Álamo. El Álamo es una gran historia de personas valientes que prefirieron luchar, sabiendo que no había esperanza de éxito contra posibilidades, ay, posibilidades abrumadoras. Escogieron morir en vez de rendirse. Es una historia inspiradora, digna de estudio. Sin embargo, sigue siendo una trágica derrota militar. Les dieron una patada en el trasero. Un fracaso. Si ustedes quieren, ellos perdieron. ¿Y cómo manejan los tejanos sus fracasos? Todavía gritan, recuerden el ala. May y yo escuchamos muchas veces esa historia. Siempre nos contaba esa historia cuando estaba a punto de celebrar un trato importante y estaba nervioso. Después de haber hecho su investigación previa y era el momento de tomar una decisión. Nos contaba esa historia cada vez que tenía miedo de cometer un error o de perder dinero. Nos contaba esa historia, le daba fuerza, porque le recordaba que siempre podía convertir una pérdida financiera en una ganancia financiera. Mi padre rico sabía que el fracaso solo lo hará ser más fuerte y más inteligente. No es que quisiera aprender, solo sabía quién era él y cómo aceptaría una pérdida. Aceptaría una pérdida y la convertiría en una ganancia. Eso es lo que hacía que él fuera un ganador y los otros fueran perdedores. Le daba el valor para cruzar la línea cuando los demás habían retrocedido. Por eso me gusta tanto los tejanos. Aceptaron un gran fracaso y lo convirtieron en un destino turístico que les produce millones. Pero probablemente las palabras que tienen más significado para mí actualmente son estas. Los tejanos no entierran sus fracasos, se inspiran en ellos, aceptan esos fracasos y los convierten en gritos de guerra. El fracaso alienta a los tejanos a convertirse en ganadores, pero esa fórmula no solo es una fórmula para los tejanos, es una fórmula para todos los ganadores. De la misma forma, digo que caerme de mi bicicleta fue parte del aprendizaje de andar en bicicleta. Recuerdo que haberme caído solo ocasionó que estuviera más decidido a andar en bicicleta. No menos también dije que nunca he conocido a un golfista que nunca haya perdido una pelota. Para ser golfista profesional de alto nivel, perder una bola o un torneo
Solo alienta a los golfistas a ser mejores, practicar más, estudiar más. Eso es lo que los hace mejorar. A los ganadores las pérdidas los alienta, a los perdedores las pérdidas los derrota. Para citar a John D. Rockefeller, siempre he tratado de convertir cada desastre en una oportunidad. Y siendo un estadounidense de origen japonés, puedo decir esto. Muchas personas afinan que el ataque a Pearl Harbor fue un error estadounidense. Yo digo que fue un error japonés. En la película Tora, un sombrío almirante japonés le dice a sus jubilosos subordinados: temo que hemos despertado a un gigante dormido. La frase recuerden Pearl Harbor, se convirtió en un grito de batalla, convirtió una de las más grandes pérdidas de Estados Unidos en una razón para ganar. Esta gran derrota le fortalece a Estados Unidos y pronto se convirtió en una potencia mundial. El fracaso inspira a los ganadores y el fracaso derrota a los perdedores. Ese es el secreto más grande de los ganadores. Ese es el secreto que los perdedores no conocen. Más grande secreto que de los ganadores, el fracaso les inspira a ganar. Por lo tanto, no tienen miedo repitiendo la cita de Frank Tarkenton, ganar significa tener miedo de perder. Las personas como Frank Tarkenton no tienen miedo de perder porque saben quiénes son. Ellos odian perder, así que saben que perder solo los inspira para ser mejores. Existe una gran diferencia entre odiar la pérdida y tener miedo a perder. La mayoría de las personas tienen miedo de perder dinero, que pierden. Van a la bancarrota por un dúplex. Desde el punto de vista financiero, juegan la vida demasiado y demasiado a lo pequeño. Compran grandes casas, grandes automóviles, pero no hacen grandes inversiones. La principal razón de que el 90% del público estadounidense tenga problemas financieros es porque juegan a no perder, no juegan a ganar. Acuden a los planificadores financieros o a los contadores o los corredores de bolsa y adquieren un portafolio balanceado. La mayoría tiene mucho efectivo en fondos comunes, obligaciones de bajo rendimiento, fondos de inversiones que pueden ser intercambiados en una misma familia de fondos y unas cuentas acciones individuales. Es un portafolio seguro y sensato, pero no es un portafolio ganador, es un portafolio de alguien que juega a no perder. No me malinterpreten, es probablemente un mejor portafolio que el que tiene 70% de la población. Y eso es aterrador, porque un portafolio seguro es mucho mejor que no tenerlo. Es un gran portafolio para alguien que ama la seguridad, pero a jugar a lo seguro y tener una cartera de inversiones equilibrada no es la manera en que los inversionistas exitosos juegan el juego. Si tiene usted poco dinero y desea ser rico, en primer lugar debe estar concentrado, no ser equilibrado. Si considera a cualquier persona exitosa, en sus comienzos no eran equilibrados. La gente equilibrada no llega a ninguna parte, permanece en el mismo lugar.
Para avanzar usted debe primero ser desequilibrado. Tan solo considere la manera en que avanza cuando camina. Thomas Edison no era equilibrado, era un hombre enfocado. Bill Gates no era equilibrado, era enfocado. Donald Trump es enfocado. George Soros es enfocado. George Patton no diseminó sus tanques, los enfocó y lanzó contra los puntos débiles de la línea alemana. Los fracasos se diseminaron con la línea Maginot y usted sabe lo que les pasó. Si usted tiene algún deseo de ser rico, debe ser enfocado. Ponga mucho de huevos en muy pocas canastas. No haga lo que los pobres y la clase media hacen por poco huevo en muchas canastas. Si usted odia perder, juegue a lo seguro. Si perder lo debilita, juegue a lo seguro. Realice inversiones equilibradas. Si usted tiene más de 25 años de edad y le aterran riesgos, no cambie. Juegue a lo seguro. Comience a acumular huevos temprano porque le tomará tiempo. Pero si usted tiene sueños de libertad, de salir de la carretera de la rata, la primera pregunta de formularse es, ¿cómo reacciono ante el fracaso? Si el fracaso inspira a ganar, quizás deba hacer el intento, pero solo quizás. Si el fracaso lo debilita, le provoca berrinches como niños malcriados que llaman al abogado para presentar una demanda cada vez que las cosas no marchan como quieren, entonces juegue a lo seguro, conserve su empleo o compre obligaciones o fondos mutualistas. Pero recuerde, también existen riesgos en esos instrumentos financieros, a pesar de que son más seguros. He dicho todo lo anterior y mencionado a Texas y a Frank Tarkenton porque acumular en la columna de activos es fácil. Se trata de un juego que demanda pocas actitudes. No se requiere mucha educación. Es posible hacerlo con matemáticas de quinto grado. Pero arriesgar la columna de activos demanda mucha actitud. Se necesita estómago, paciencia y una gran actitud respecto al fracaso. Los perdedores evitan el fracaso y el fracaso convierte a los perdedores en ganadores. Tan solo recuerden el álamo. Razón número 2. Superar el cinismo. El Muchos de nosotros conocemos la historia del pollo que corría alrededor del granero, alertando a todos de la catástrofe inminente. Todos conocemos personas que son así. Todos nubilan nuestro. Todos nosotros tenemos dudas. No
que la economía entra en nuestras carencias sin que nosotros le preguntemos sobre ellas. A menudo dicen, ¿qué te hace pensar que puedes hacer eso? O bien, si es una idea tan buena, ¿cómo es que nadie más ha pensado en eso? O bien, eso no va a funcionar nunca. No sabes de lo que estás hablando. Esas palabras de duda son a menudo tan poderosas que nos impiden actuar. Un horrible sentimiento se acumula en nuestro estómago. En ocasiones no podemos dormir, no podemos avanzar, de manera que permanecemos en lo que es seguro y desaprovechamos las oportunidades. Miramos pasar la vida y nos sentamos inmovilizados como si tuviéramos un nublado en nuestro cuerpo. Todos hemos sentido esto alguna vez en nuestras vidas, algunos más que otros. Peter Lynch del fondo de inversiones Fidelity Magellan se refiere a las advertencias de que el cielo está cayendo como un ruido que todos oímos. El ruido es creado en nuestras cabezas o procede del exterior. A menudo de amigos, familiares, compañeros de trabajo y los medios de comunicación. Lynch recuerda la época durante los años 50 cuando la amenaza nuclear era tan constante en las noticias que las personas comenzaron a construir refugios y a almacenar alimentos y agua. Si hubieran invertido ese dinero sabiamente en el mercado, en vez de construir un refugio antibombas, probablemente serían más independientes hoy en día desde el punto de vista financiero. Cuando se desataron los disturbios de Los Ángeles hace algunos años, las ventas de armas de fuego incrementaron en todo el país. Una persona muere por comer carne molida cruda en el estado de Washington, y el Departamento de Salud de Arizona ordena a los restaurantes que toda la carne de res sea servida bien cocida. Una compañía farmacéutica coloca un anuncio en la televisión nacional que muestra a personas contrayendo el catarro. El anuncio se transmite en febrero. El índice de catástrofe aumenta, así como las ventas de su medicina contra el catarro. La mayoría de la gente es pobre porque cuando se trata de invertir, el mundo lleno de pollitos que corren por todas partes gritando. El cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo. Y los pollitos son efectivos porque todos nosotros somos un pollito menudo, un pollito. A menudo se necesita mucho valor para no permitir los rumores y las versiones catastróficas aumenten nuestras dudas y temores. En 1992, un amigo llamado Richard vino desde Boston para visitar a mi esposa y a mí en Phoenix. Estoy impresionado por lo que habíamos hecho con los bienes raíces y las acciones. Los precios de los bienes raíces en Phoenix están deprimidos. Pasamos 2 días mostrándole lo que pensábamos que era excelente oportunidad para el flujo de efectivos y la apreciación del capital. Ni mi esposa ni yo somos agentes de bienes raíces, somos estrictamente inversionistas. Tras identificar un inmueble en una comunidad de descanso, llamamos a un agente que se lo vendió esa tarde. El precio fue solo $42,000 por una casa de 2 recámaras. Otros
Otras viviendas similares se vendían en $65,000. Había encontrado una ganga, Emocionado, la compré y regresó. Emocionado, la compró y regresó a Boston. 2 semanas más tarde, el agente llamó para decirnos que nuestro amigo había dado marcha atrás en el trato. Lo llamé inmediatamente para averiguar por qué. Todo lo que dijo es que habló con su vecino y que el vecino le dijo que era mal negocio. Estaba pagando demasiado. Le pregunté a Richard si su vecino era un inversionista. Richard dijo que no. Cuando le pregunté por qué lo escuchaban, Richard se puso a la defensiva y dijo que simplemente deseaba seguir buscando. El mercado de bienes raíces de Phoenix se recuperó y hacia 1994 esa pequeña vivienda estaba rentando por solo $100 al mes, $2,500 durante los meses punta en invierno. La vivienda valía $95,000 en 1995. Todo lo que Richard desembolsó fueron $5,000 y hubiera tenido una salida de la carrera de la rata. Hoy en día todavía no ha hecho nada y las gangas en Phoenix todavía están allí. Solo tiene usted que buscar mucho más. La retratación de Richard no me sorprendió. Se le llama remordimiento del comprador y nos afecta a todos. Son esas dudas las que nos influyen. El pollito gana y la oportunidad de obtener la libertad se pierde. El administrativos en certificados en vez de fondos comunes. Obtengo 16% de rendimiento sobre mi dinero, que ciertamente supera el 5% que ofrecen los bancos. Los certificados están asegurados por bienes raíces y su cobro es apoyado por las leyes estatales, lo cual es también mejor que la mayoría de los bancos. La fórmula con que se compran los hace seguros. Simplemente carecen de liquidez, de manera que los considero como si fueran inversiones a plazo fijo a entre 2 y 7 años. Cada vez que le digo a alguien, especialmente a aquellos que tienen su dinero en inversiones a plazos fijos, que tengo mi dinero colocado de esta forma, me dicen que es demasiado arriesgado. Me dicen que no debería ser. Cuando les pregunto dónde han obtenido su información, me dicen que de un amigo o una revista sobre inversiones. Nunca lo han hecho y le están diciendo a alguien que si lo ha hecho, que no debía hacerlo. El rendimiento más bajo que yo busco es 16%, pero las personas que están llenas de deudas están dispuestas a aceptar 5%. Las deudas son caras. Mi argumento es que son esas dudas y el cinismo lo que hacen que la mayoría de la gente sea pobre y juegue a lo seguro. El mundo real simplemente está esperando a que usted se vuelva rico. Solo las dudas de una persona la mantienen pobre. Como dije antes, es fácil desde el punto de vista técnico salir de la carrera de la rata. No se requiere de mucha educación, pero esas dudas inmovilizan a la mayoría de las personas. Los cínicos nunca ganan, decía mi padre rico, que son vencidos crea el cínico. El cínico critica y los ganadores analizan. Era otro
Mi rico estaba que la crítica ciega mientras que el análisis abre los ojos. El análisis permitió que los ganadores vieran que los críticos estaban ciegos. Esto les permitió ver oportunidades que todos los demás desaprovechan y descubren aquellos que los demás pasan por alto. Es la clave para cualquier éxito. El mercado de bienes raíces es una poderosa herramienta de inversión para cualquiera que busque la independencia o la libertad financiera. Es una herramienta de inversión única. Sin embargo, cada vez que menciono los bienes raíces como un medio, a menudo escucho la frase, yo no quiero destapar excusados. Eso es lo que Peter Lim llama ruido. Eso es lo que mi padre rico diría que es un cínico hablando. Alguien que critica y que no analiza. Alguien que permite que sus dudas y miedos en su mente en vez de abrir sus ojos. Así que cuando alguien dice no quiero destapar